Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una brevísima nota biográfica de su extensa aventura en la vida de Percy Bysshe Shelley. Este poeta romántico nació en Horsham, una localidad cercana a Londres, el 4 de agosto de 1792 y murió en Viareggio, Gran Ducado de Toscana, el 8 de julio de 1822, con solo 29 años. Poeta romántico inglés, escritor y ensayista. También es conocido por su asociación con otros escritores contemporáneos, su amistad con John Keats y Lord Byron, y sobre todo como miembro de la escuela llamada la Escuela Cockney, de los que Byron decía que era de los poetas jóvenes del suburbio de Londres. Percival Bysshe Shelley nació en una familia acaudalada de la aristocracia de Sussex, descendiente del conde de Arundel, hijo mayor de Sir Timothy Shelley y de Elizabeth Pilfold. Se convirtió en heredero segundo en 1815. En 1802 ingresó en la Academia de la Casa de Sion en Brentford y 2 años después en el prestigioso Colegio Eton. 1810 entra a estudiar en el Colegio Universitario de Oxford. Su primera publicación fue una novela gótica en 1810, Zastrozzi. Publicó junto con su hermana Elizabeth una obra poética, Poemas originales de Víctor y Casir, y poco después de ingresar a Oxford, una colección de versos burlescos y satíricos y subversivos del orden establecido victoriano, fragmentos póstumos de Margaret Nicholson, probablemente con uno de sus amigos también, que colaboró de la universidad, Thomas Jefferson Hogg. En 1811 publicó un panfleto, estando ya en Oxford, La necesidad del ateísmo, junto con su amigo Thomas Jefferson Hogg. Las consecuencias de este panfleto fue que lo expulsaron a él y a Hogg de Oxford. Así comienza su aventura en la vida. Se fuga con apenas 19 años después de esto a Escocia con una joven de 16, Harriet Westbrook. Se casa con ella, tiene 2 hijos con ella, se cansa del matrimonio, visita una librería, la librería de Godwin, filósofo William Godwin, en Londres. Allí se enamora de su hija de 16 años, repite la historia de escaparse con esta joven Mary. En el otoño de 1815, nuestro poeta Percy Bysshe Shelley y Mary Godwin vivían cerca de Londres, intentando evitar a los acreedores. Lo vemos en el verano de 1816, un verano extraordinario para su vida y la aventura que tuvieron. Fueron a Suiza por segunda vez, a petición de la hermanastra de Mary, que había tenido un romance con Lord Byron, para volver a verlo. Byron decidió alquilar una casa, la Villa Diodati, a las orillas del lago Leman, y allí pasaron juntos todos ese verano. Nuestro poeta Percy Bysshe Shelley y su hermana, su esposa. Esta historia y esta relación de amistad con Byron
se retrata muy bien en una película que se las recomiendo, de Gonzalo Suárez, el gran director de cine español. En 1987 dirigió, rodada en inglés, Remando al viento, la amistad de Byron, protagonizado por Hugh Grant, Mary Shelley, que fue autora de ahí en esa escena, en ese verano, escribió la famosa novela de Frankenstein, y nuestro poeta Percy Bysshe Shelley. Bueno, seguimos con la historia de nuestro poeta. Está plagado de aventuras y tragedias. Sus hijos, solo 3 de sus 8 hijos biológicos, solo le sobrevivieron 3. En 1822 convenció a su amigo James Henry Leigh Hunt, el poeta y editor británico, que había sido su principal apoyo en Londres, lo convenció que se trasladara con su familia a Italia para crear, junto con él y Byron, un periódico, el Liberal, The Liberal, en el que Hunt sería el editor y que diseminase escritos de controversia y contrapunto con todas las otras publicaciones que salían en Londres conservadoras. Pero el 8 de julio de 1822, poco antes de cumplir 30 años, Shelley pereció ahogado en una tormenta mientras navegaba en su velero Don Juan de regreso a Lerici desde Pisa, en Italia, junto con su amigo Edward Ellerker Williams. Volvía después de hacer los preparativos para el lanzamiento del periódico Liberal con el recién llegado Hunt. Desgraciadamente, la tragedia impidió esta experiencia y cortó tempranamente otra vida de nuestros poetas románticos. El diario Courier, diario conservador de Londres, publicó de esta manera una nota sobre la tragedia que aconteció a Shelley, diciendo: Shelley, el escritor de algunas poesías infieles, se ha ahogado. Ahora sabe si hay Dios o no. Este era el estado de crítica feroz que había y el combate de las ideas que había contra los renovadores románticos, ¿verdad? La influencia de Shelley fue muy superior en los años posteriores a su muerte. En vida ya vemos cómo se lo trataba. Después de su muerte, su obra fue conservada y defendida por su esposa y su hijo, también por los poetas victorianos y por los pre-rafaelitas y los socialistas y el movimiento obrero, que apreciaron desde siempre sus ideas anarquistas y libertarias. Después, su poesía, al final del siglo XIX, fueron aceptadas por la sociedad londinense. Vamos a leer un poema de Percy Bysshe Shelley titulado Ozymandias. Ozymandias era el alias de Ramsés II el Grande, faraón de Egipto. El soneto parafrasea la inscripción en la base de una estatua dado por Diodoro Sículo en su biblioteca histórica como Rey de Reyes soy yo, Ozymandias. Si alguien quiere saber cuán grande soy y dónde yazgo, que supere alguna de mis obras. El tema central de Ozymandias es la inevitable decadencia de todos los líderes y los imperios que éstos
construyen sin importar cuán poderosos fueron en su tiempo. Se dice que Shelley fue inspirado por la llegada de una estatua colosal de Ramsés II a Londres en 1821, adquirida por el Museo Británico al aventurero italiano Giovanni Belzoni en 1816. Pero, como este poema se publicó antes de esta fecha de la llegada, se publicó el 11 de enero de 1818, se entiende que Percy Bysshe Shelley sabía de la historia de esta estatua por la fama que tenía ya que Napoleón había intentado adquirirla para Francia sin conseguirlo. Por lo tanto, la inspiración viene de esas noticias. Ozymandias, título de Percy Bysshe Shelley, poema que dice así. Conocí a un viajero de una tierra antigua, quien dijo: 2 enormes piernas pétreas sin su tronco se yerguen en el desierto. A su lado, en la arena, semihundido, yace un rostro hecho pedazos, cuyo ceño y mueca en la boca y desdén de frío dominio cuentan que su escultor comprendió bien esas pasiones, las cuales aún sobreviven, grabadas en esos inertes objetos, a las manos que las tallaron y al corazón que las alimentó. Y en el pedestal se leen estas palabras: mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad. Nada queda a su lado. Alrededor de la decadencia de estas colosales ruinas, infinitas y desnudas, se extienden a lo lejos las solitarias y llanas arenas. Percy Bysshe Shelley, gracias por tu vida, por tu aventura impresionante, romántica, por tus amigos, por la difusión de la poesía incansable que se truncó por la tragedia, por tu muerte prematura. 1 minuto de poesía cada día puede cambiarnos nuestro día, nuestro mundo y el mundo de todos. Vamos a ello. Gracias por ver este programa.